doctores, vamos a seguir con la segunda parte del tema de cardiología. Vamos a hablar acerca de la cardiopatía isquémica. En todo examen, sea de ENAM, sea de residentado o el que ustedes gusten de manera general en medicina, este tema siempre les va a venir, siempre les va a venir. Van a venir una o dos preguntas, pero siempre va a venir este tema. Miren, por ejemplo, acá tenemos la evolución de las preguntas por año en lo que respecta al examen del ENAM. ¿Ok? En promedio son más o menos 10 preguntas en el examen del ENAM que vienen del tema de cardiología. ¿Cuál es el tema más común o más frecuente que nunca falla? Cardiopatía isquémica. ¿Ok? Otro tema que no falla es insuficiencia cardíaca, que son precisamente los dos temas que vamos a tratar a continuación. Y el último tema que no falla es shock. Estos son los tres temas que vamos a conversar: cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y shock, para cerrar la reunión. Entonces, cardiopatía coronaria isquémica. La enfermedad coronaria isquémica es la primera causa de muerte a nivel mundial. Dicen las estadísticas que cada segundo y medio en el mundo, una persona muere víctima de enfermedad cardiovascular. Son casi 17, 18 millones de muertes reportadas anualmente producto de esta enfermedad. Se estima que para el año 2020 la enfermedad cardiovascular ya sea la primera causa de muerte de manera global y uniforme en todo el mundo, inclusive en los países del tercer mundo subdesarrollados como nosotros, ¿no? Debido a la influencia de la comida peruana, probablemente acá también vamos a alcanzar ese primer lugar. Esta enfermedad cardiovascular está íntimamente relacionada con factores de riesgo cardiovasculares. Tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los factores de riesgo que se pueden modificar tenemos la dislipidemia, el colesterol. El colesterol se eleva en la sangre de nosotros por dos formas. Uno, por mala dieta, y dos, porque tenemos genética para hacer colesterol. ¿Ok? Otro es el tabaquismo, ¿no? ¿Cuántos fuman acá? ¿Quién fuma? Nadie lo va a reconocer, ya, muy bien. Ya, el tabaquismo. Otro problema es la hipertensión arterial, la cual fácilmente se controla con tratamiento. ¿Cuál es el problema? Como es una enfermedad predominantemente asintomática, la gente no toma conciencia, no toma tratamiento hasta que viene con complicación. La diabetes mellitus, la incidencia de diabetes mellitus en el Perú aproximadamente entre el 6 al 9%, está bastante alta. Y esto está íntimamente ligado a la obesidad. Y la obesidad acá en el Perú es un problema latente en virtud de que nos gusta comer demasiado carbohidrato, ¿no? Pan, arroz, fideo, pasteles, dulces, gaseosas, esa comida que nadie come, ¿no es cierto? El sedentarismo, ese también es otro factor de riesgo importante, ¿no? El estar sedentarios y el no hacer ejercicio. ¿De qué manera combatimos el sedentarismo? Caminando 30 minutos todos los días, por lo menos. Esos son los factores de riesgo modificables. Tenemos factores de riesgo que no se pueden modificar. La edad, ¿ya? El paso de los años es inexorable para todos. Y eso es algo, la doctora se ríe, sí. Doctoras, la edad no se puede modificar. ¿Ya? Cada vez nos hacemos más viejos y eso no se puede modificar, ¿ok? El sexo, bueno, yo creo que hay algunos que quieren modificar eso, cambiar su DNI. El que nace hombre, muere hombre. Estamos hablando de físicamente, no de orientación sexual, ¿no? Cuando Ricardo Morán dice, no, que yo nací homosexual, mentira, no va a nacer homosexual. Él nació físicamente hombre, que después haya tenido otro tipo de orientación, eso ya es otra cosa. Pero el que nace hombre, muere hombre. Y la mujer definitivamente igual. ¿Quién tiene mayor riesgo cardiovascular, el hombre o la mujer? El hombre, hasta los 60, 65 años. ¿Por qué? Porque la mujer está protegida por los estrógenos. Después de los 65 años, cuando ya caen los estrógenos en la mujer, entre otras cosas que caen, ¿ok? Cuando ya caen los estrógenos, ya el riesgo cardiovascular se iguala. Pero es la verdad, doctores, es la verdad. Es lo que les espera. Y los antecedentes familiares. Si ustedes tuvieron un papá que murió antes de los 55 años con una enfermedad cardiovascular o una mamá que falleció antes de los 65 años víctima de enfermedad cardiovascular, es un factor de riesgo también no modificable. Uno no puede modificar a su familia, ¿ok? Otros factores de riesgo no modificables, no convencionales, perdón, que normalmente no se conocen, pero están ahí presentes: la homocisteína, fibrinógeno dímero D, la proteína C reactiva, lipoproteínas o infecciones.
Infecciones, miren, tan simples como los gérmenes que causan caries dentales. Los gérmenes que causan la gingivitis de las caries dentales pueden ocasionar disfunción endotelial, inflamación y enfermedad aterosclerótica. Infecciones como el Helicobacter pylori, como la clamidia, ¿ok? Pueden causar enfermedad cardiovascular. Muy bien, la evolución del hombre, acá que llevó muchos años, acá la evolución de la mujer, como pueden ver, no ha cambiado mucho, ¿ya? No ha cambiado mucho, pero vamos a cambiarlo en vista que las doctoras me están mirando mal. Es una broma, pero es cierto, ya es una broma. Ya acá la evolución del hombre que llevó muchos años, actualmente llevemos a esto. El hombre, exacto, sedentario. ¿Qué cosa se dedica? Facebook, ¿no? Twitter, WhatsApp, ¿no? Está ahí perdiendo el tiempo, ¿no? Facebook, Twitter, WhatsApp, con el control remoto. ¿Cuánto tiempo le dedican a la computadora? ¿2 horas? ¿3 horas? Sean francos. Y ese tiempo no pueden dedicar 30 minutos a caminar, a correr, a hacer deporte, que es más saludable, ¿no es cierto? La aterosclerosis, enfermedad inflamatoria que compromete arterias de mediano y gran calibre, produciendo engrosamiento de sus capas y acúmulo de contenido lipídico. Aterosclerosis, desarrollo de placas de ateroma, placas de grasa dentro de las arterias de cada uno de nosotros. Las arterias del corazón, arteria del cerebro, arteria aorta, ¿ok? Esta aterosclerosis ya se está desarrollando en las arterias de todos ustedes. Yo les apuesto que todos ustedes, y nadie falla, ya tiene cierto grado de aterosclerosis en sus arterias. Dependiendo del tipo de vida que tengan, esta va a ir, va a evolucionar y va a avanzar y puede originar lo que nadie quiere. En el corazón, un síndrome coronario agudo; en el cerebro, un stroke, un derrame. ¿Ya? Eso tienen que tener cuidado. Acá tenemos las distintas placas que se forman en las arterias de las personas que son proclives a tener esta enfermedad. Acá tienen una placa vulnerable y acá tienen una placa estable. La placa vulnerable es aquella que es proclive a romperse y originar los eventos agudos, síndrome coronario agudo, un stroke, un DCB isquémico. La placa estable generalmente son los pacientes que tienen síntomas al mismo nivel, casi siempre a la misma frecuencia, al mismo grado de esfuerzo y que calman con el reposo. Esta placa vulnerable tiene un núcleo lipídico grandazo y una cápsula fibrosa delgadita, lo cual hace que proclive que se pueda romper. Una comida copiosa, un día de mucho frío, una mala noticia, una cólera, hace que esta cápsula se rompa, se forme un coágulo, tape la luz del vaso sanguíneo y ocasione los eventos coronarios vasculares agudos. Acá tenemos una placa estable. Esta tiene un núcleo lipídico pequeño, pero una cápsula fibrosa más gruesa. Esta da la angina de pecho crónica estable. El paciente que camina 2-3 cuadras le duele el pecho, descansa, vuelve a caminar 2-3 cuadras, le duele el pecho, vuelve a descansar y siempre tiene ese mismo patrón. El agudo no, el agudo es el que viene con una angina de pecho que ocasiona abruptamente dolor en el paciente y llega por la emergencia. La angina de pecho es un dolor opresivo retroesternal, ya ustedes saben, irradiado al hombro, al brazo, a la espalda, a la mandíbula, al epigastrio, puede irradiarse también al brazo derecho, asociado a náuseas, vómito, diaforesis. Esas son las características de la angina de pecho, generalmente desencadenado por un esfuerzo, una comida copiosa. Acá tienen un paciente, mira, adulto mayor, 70 años, hipertenso, diabético, fumador. Muy común en el Perú, que sale de comer del restaurante de Gastón, ¿no? Ahí está, en un día de mucho frío, ¿no? Y le han dado una mala noticia: mi hijo desaprobó el examen del ENAM, ¿no? Entonces tuvo una mala noticia. Abruptamente tiene un dolor de pecho, miren cómo la mano abierta la lleva sobre el pecho. El paciente está pálido y diaforético, está teniendo un síndrome coronario agudo, se ha roto una placa de ateroma en su arteria coronaria. Este va a venir a emergencia. Pues bien, tenemos el paciente con angina de pecho crónica estable y el paciente con síndrome coronario agudo. Vamos a hablar del paciente con angina de pecho crónica estable, el paciente que tiene dolor cuando camina, calma con el reposo y siempre tiene ese mismo patrón. En estos pacientes lo ideal sería hacerles un examen que se llama prueba de esfuerzo para valorar a qué carga hace dolor, si es a baja carga o a alta carga. Si es a alta carga, probablemente quede con tratamiento médico.
Pero si es una prueba de esfuerzo a baja carga, positiva para isquemia a baja carga, probablemente vaya a requerir cateterismo cardíaco y revascularización, ya sea con angioplastía o con cirugía de bypass. Si es que ustedes quedan insatisfechos con la prueba de esfuerzo porque tiene cierto grado de certeza, pueden hacer una prueba más sensible, ecoestrés con dobutamina. Una sustancia que le pasan al corazón hace que el corazón lata más rápido mientras uno le hace ecografía, y cuando el corazón está latiendo más rápido y requiere más demanda de oxígeno, la zona isquémica empieza a alterar su contracción, empieza a fallar, ecoestrés. O si no, le hacen una prueba de cardiología nuclear con isótopos radiactivos, que es más sensible todavía. El tratamiento de la angina de pecho crónica estable es un tratamiento sintomático, destinado a ¿qué? Disminuir el consumo de oxígeno. La clave en el coronario, hay que hacer que su corazón trabaje poco, que su corazón esté reposado para que consuma menos oxígeno. Porque cuando tiende a consumir más oxígeno es que el paciente va a tener isquemia y va a tener síntomas, va a tener dolor. ¿Qué fármacos vamos a emplear para manejar una angina de pecho crónica estable? Tenemos antiisquémicos y vasculoprotectores. Dentro de los vasculoprotectores tenemos aspirina, ácido acetil salicílico en realidad. Tenemos clopidogrel, que son antiagregantes. Hay otros nuevos como el ticagrelor o el plasugrel. Actualmente la tendencia es a utilizar básicamente ya tratamientos combinados. Luego tienen las estatinas. ¿Qué son las estatinas? Inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. ¿Qué es estatina? Disminuyen los niveles de colesterol en sangre y estabilizan la placa de colesterol, evitando que esta placa sea proclive a romperse y originar los eventos agudos. Otro protector vascular, tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que mejoran la función endotelial y hacen poco proclive que ese endotelio empiece a acumular grasa y a desarrollar placas de ateroma. ¿Cuáles son los antiisquémicos por excelencia? Uno de ellos, el más importante, es el beta bloqueador. El beta bloqueador disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial, disminuye la contractibilidad cardíaca y eso disminuye el consumo miocárdico de oxígeno. ¿Ok? Útil en pacientes con enfermedad coronaria. Ojo, el beta bloqueador puede tener contraindicaciones, hay que tener cuidado si el paciente sufre de depresión, es diabético, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuidado ahí, doctor, mira, disfunción eréctil, hay que tener cuidado, muy bien. La alternativa al beta bloqueador, si es que el paciente tiene alguna contraindicación, asma severa, broncoespasmo, bloqueo auriculoventricular de alto grado, es que ustedes den bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, o sea, verapamilo y litiazem, que también tienen efecto cronotropo negativo. Pueden dar como alternativa o pueden dar junto con los beta bloqueadores. Y luego tenemos los vasodilatadores como los nitratos, la nitroglicerina o el dinitrato de isosorbide, mononitrato de isosorbide. Estos son vasodilatadores venosos, estos disminuyen la precarga. La precarga es lo que le llega al corazón. Al disminuir la precarga hacemos que el corazón trabaje con más calma y con menos consumo de oxígeno. Eso es la angina de pecho crónica estable. Ahora lo que vamos a referirnos es al síndrome coronario agudo. Ese es el paciente que sufre un evento agudo y que les va a llegar por la puerta de emergencia con un dolor torácico. Lo primero que van a hacer cuando tengan un síndrome coronario agudo, clínicamente sospechoso, es un electrocardiograma. Y en el electrocardiograma se van a fijar si tu paciente con problema agudo no tiene elevación del segmento ST o tiene elevación del segmento ST. ¿Para qué? Porque este que no eleva el segmento ST tiene un manejo y este que eleva el segmento ST tiene otro manejo. Los que no tienen elevación del segmento ST generalmente van a manejo médico y estratificación de riesgo. Y los que tienen elevación del segmento ST generalmente van a trombolisis o angioplastia. Esa es la diferencia entre uno y otro. Por lo tanto, paciente que viene a la emergencia con dolor torácico sugestivo de que sea Zika, lo que le van a hacer es un electrocardiograma y sus ojos bien puestos en el segmento ST para ver si es un ST elevado
o un ST no elevado. Los que son ST no elevado, en su gran mayoría terminan siendo anginas inestables. O sea, pueden tener cambios en el electro, pero las enzimas son negativas. Algunos pueden ser infarto no Q. En otras palabras, pueden hacer cambios en el electro, pero las enzimas son positivas. A diferencia de los que tienen elevación del segmento ST, los zika ST elevados en su gran mayoría terminan siendo infarto Q. En el electrocardiograma hay huella de necrosis onda Q, y como es infarto, tiene enzimas positivas. Nuevamente acá vemos un síndrome coronario agudo, ST no elevado, ST elevado. Los ST no elevados generalmente es un trombo que ocluye parcialmente la luz del vaso sanguíneo, o sea, todavía deja pasar algo de sangre, pero el ST elevado generalmente es un trombo que ocluye completamente la luz del vaso sanguíneo, por eso es que terminan siendo en su gran mayoría IMA-Q. Ya ustedes saben, los que no tienen elevación del segmento ST, manejo médico y estratificación de riesgo. Y los que tienen elevación del segmento ST van a trombolisis o angioplastía. Ahí tienen, por ejemplo, una depresión del segmento ST. ¿Eso qué sería? Zika ST no elevado. Manejo médico y estratificación de riesgo. Estratifiquen su riesgo, si es riesgo bajo, riesgo moderado o riesgo alto. Los que son riesgo alto y moderado van a cateterismo, 48 horas, un poco más de días. Y los que son riesgo bajo se quedan solamente con manejo médico. Pues bien, dependiendo la zona en la cual hayan ustedes la alteración, pueden decir qué arteria incluso es la comprometida. Por ejemplo, en las precordiales de B1 a B6 es territorio de la arteria descendente anterior. En la B5, B6, 1 y ABL es territorio de la circunfleja. Y en la cara inferior, 2, 3 y ABF es territorio de la coronaria derecha. A grosso modo. Pues bien, junto con el electrocardiograma que le van a pedir al paciente, también van a pedir un examen de laboratorio. ¿Cuáles son? Las enzimas. CPK-MB y troponina. ¿Ya? ¿Cuál es más sensible? ¿La CPK o la troponina? Más sensible es la CPK. Sensible. Más específica es la troponina. ¿Ok? Por lo tanto, si la CPK es más sensible, te puede dar falsos positivos. En cambio, la troponina es más específica y va más directo a hacer el diagnóstico de infarto. No hay infarto que no tenga troponina positiva. ¿Ya? La definición mundial de infarto dice que tiene que tener troponina positiva. Acá podemos ver la elevación de las enzimas de la troponina y la CPK-MB. La elevación máxima de la CPK-MB es hasta las 18 o 24 horas y está normalizada a las 48 o 72 horas. 2 o 3 días ya se normaliza la CPK-MB. Sin embargo, la troponina tiende a estar en sangre elevada hasta 14 días. Si tú sospechas de que tu paciente que ha tenido un infarto agudo, fresquito, reciente, está teniendo otro reinfarto, ¿qué enzima le vas a pedir? La CPK-MB. ¿Por qué? Porque la troponina todavía va a estar elevada. En cambio, la CPK-MB al toque regresa a su valor normal. ¿Cuál es el manejo inicial frente a un síndrome coronario agudo? El manejo inicial frente a un síndrome coronario agudo responde a las siglas de MONA. MONA. ¿Por qué MONA? MD, morfina. ¿Para qué le dan morfina? Ustedes dicen, seguro para calmar el dolor. Sí, pues para calmar el dolor. Pero el otro efecto de la morfina, que es el principal, es que es un vasodilatador venoso. Y al ser un vasodilatador venoso, disminuye la precarga y hace que el corazón trabaje con tranquilidad. O de oxígeno. Oxígeno, cánula binasal, 3 litros por minuto, muchachos. Suficiente con eso. Después de 6 horas, si el paciente satura normalmente más del 95%, le quitan el oxígeno. Ahora, si el infarto viene pues con insuficiencia cardíaca, qué sé yo, ahí sí van a tener que utilizar pues máscara de Venturi, CPAP y con trastorno de conciencia o chocado pueden llegar hasta ventilación mecánica. Ya depende de qué grado de complicación llegue tu paciente. ND, nitratos.
nitratos, la nitroglicerina o el isorbide sublingual, ¿ok? Le ponen debajo de la lengua, 5 minutos repiten, 5 minutos repiten. A veces haciendo eso solucionan el cuadro clínico. Y A de antiagregantes plaquetarios, ya no es A de aspirina, antiagregantes. En un cuadro agudo, lo conveniente es utilizar la combinación de 2 antiagregantes. Uno de ellos es la aspirina, ácido acetil salicílico, aspirina de Bayer, ¿no? Ácido acetil salicílico. Y el otro puede ser clopidogrel, puede ser ticagrelor o puede ser plasugrel. Lo que más usan probablemente es clopidogrel. O sea, de los antiagregantes, uno es aspirina, ácido acetil, y el otro puede ser o clopidogrel, como está ahí, o puede ser ticagrelor, o puede ser prasugrel, ¿ya? Con la diferencia que prasugrel no hay en el Perú, ¿no? Ya. Pero hay ticagrelor y hay clopidogrel. Ya ahí por ahí se pelean la industria, el mío es mejor, este tiene tal cosa, ya no vamos a entrar en esos detalles. La cosa que tienen que ser 2, ¿ya? La angina de Prinzmetal, una mención especial. La angina de Prinzmetal es una angina vasoespástica, es un vasoespasmo coronario, la coronaria se cierra. No hay placa de ateroma, sino se produce por una vasoconstricción refleja, seria, severa. ¿En quiénes se da? Generalmente en gente joven, 25, 30, 35 años, que a esa edad generalmente no desarrollan placas de ateroma. Generalmente gente muy ansiosa, generalmente gente consumidora de drogas. Se da en las primeras horas de la mañana, cuando un paciente se despierta, cuando hay la descarga adrenérgica producto de la activación del ritmo circadiano, el paciente puede hacer un vasoespasmo, se cierra, y eso produce automáticamente dolor y elevación difusa del segmento ST, pero es una elevación muy transitoria que cae rápidamente. ¿Cómo ayudan a manejar a un paciente con angina de Prinzmetal por espasmo coronario? Lo van a ayudar dándole calcio antagonistas con nitratos de larga acción, o sea, el mononitrato isosorbide de larga acción o calcio antagonistas como el verapamilo o el diltiazem. Muy bien, tienen un Zika-ST no elevado. Fuera del manejo inicial de la mona, dijimos que van a manejo médico. ¿Cuál es el manejo médico del Zika-ST no elevado? Van a utilizar nitratos endovenosos, la doble antiagregación, inhibidores de glicoproteína ya prácticamente casi no se usa, y van a heparinizarlos, heparina de bajo peso molecular de preferencia. Si no tiene plata, bueno, tiene que comprar medicamento, heparina convencional, no fraccionada, pero de preferencia heparina de bajo peso molecular. Beta bloqueo y o calcio antagonistas, ¿ya? Manejo médico. También van a dar estatinas y también van a dar inhibidores YEC. Muy bien, Zika-ST no elevado, tratamiento invasivo, ¿en quiénes? O sea, ¿en quiénes lo llevamos a sala de cateterismo? Hacemos estratificación de riesgo, riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. Hay scores de riesgo, hay tablas, no sé si han escuchado, el score de riesgo de TIMI, el score de riesgo de Grace. Son tabulaciones, mete los datos en la tabla y te sale riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. ¿Quiénes van al cateterismo? El riesgo alto, de hecho, ese sí va. 24 horas. El riesgo medio generalmente va a cateterismo electivo. Algunos dicen dentro de unos días, una semana, qué sé yo. El riesgo bajo, ese no va a cateterismo, solamente se queda con manejo médico, ¿ya? Eso es lo que normalmente se hace en un Zika-ST no elevado. ¿Y el Zika-ST elevado qué van a hacer? El ST elevado. ¿Trombolisis o angioplastia? Si están en un sitio donde tienen todo y el paciente llega a horas más, prefieren la angioplastia. Si no, pueden hacer trombolisis, ¿ok? ¿Están en el OAIS ustedes, no, doctores? En el OAIS no hay cateterismo, ¿no? ¿O sí? Creo que no hay. Entonces ahí lo que tienen solamente es la trombolisis, que también es buena, ¿no? Pero es mucho mejor, no digamos mucho mejor, pero es un poquito mejor la angioplastia. La angioplastia el paciente en las primeras horas.
Para que hagan trombolisis, el paciente tiene que llegar en las primeras 6 horas. Es lo Si están en un hospital grande de seguridad social donde tienen todo, traten de que vaya mejor angioplastia. Si están en un hospital donde hay cateterismo, bueno, tienen la alternativa también muy buena de la trombolisis. ¿Qué trombolíticos pueden usar? Mira, tienes streptokinasa, tienes activador del plasminógeno tisular TPA, Actilice, o tienes el reteplase. Este último no hay en el Perú, más hay streptokinasa o TPA o Actilice. ¿Ya? ¿Cuál es mejor entre strepto y el Actilice? El TPA. Es un poquito mejor el TPA. La streptokinasa también es buena, ¿no? Pero si puede comprar el TPA, que es más caro, sería un poco mejor. La streptokinasa, 1.500.000 unidades, se lo pasas en 1 hora, ya está trombolizado. El otro, el Actilice, hay que utilizar un bolo, 15 miligramos, de ahí el siguiente dosis en 30 minutos, la siguiente en 60 minutos, prácticamente hora y media. ¿Ok? Pero también es muy buena, muy efectiva, un poquito mejor que la streptokinasa. ¿Cuándo no utilizar trombolisis? Cuando el paciente ha tenido un DCB hemorrágico previo, cuando ha habido un DCB no hemorrágico en el último año, cuando el paciente tiene un sangrado interno, una trombolisis va a sangrar más, cuando hay sospecha de disección aórtica o cuando hay un traumatismo reciente, en los últimos 3 meses, o una neoplasia cerebral conocida. Ahí no se puede utilizar trombolisis. Caballero, lo manejarían con manejo médico, como un SIC-ST no elevado. Entonces, si ustedes pueden hacer cateterismo y angioplastía primaria percutánea y están en un sitio donde pueden hacerlo, háganlo. Háganlo, lleven la sala de cateterismo, metan catéteres, baloneen la lesión y pónganle una mallita que se llama stent. Y de esa manera evitamos con el stent que la lesión se vuelva a cerrar. Actualmente hay stent liberador de medicamentos que hacen de que esa reestenosis sea mucho mejor. O sea que no haya reestenosis. Finalmente, lo que tienen que saber, los síndromes coronarios agudos se agrupan finalmente, al final, en angina inestable, IMA-NO-Q e IMA-Q. Inicialmente debemos diferenciar entre los que tienen elevación del segmento ST y los que no tienen elevación del segmento ST. Manejo médico. La elevación del segmento ST evoluciona habitualmente a infarto Q. Estos son candidatos a reperfusión y revascularización. Angioplastía o trombolisis. Y los ST no elevado evolucionan a angina inestable o IMA-NO-Q y se manejan médicamente, ¿no? Excepto los de alto riesgo o riesgo moderado. Muy bien, estas son algunas de las complicaciones del infarto. El infarto, si les viene bien, bonito, lo manejan bonito, todo perfecto. Pero no deja de tener complicaciones. Ustedes saben que muchas de estas complicaciones le cuestan la vida al paciente, ¿no? La gente que se muere por el infarto. ¿Y por qué se mueren? Mira, se mueren porque hacen una arritmia ventricular. Una causa muy común de un paciente con infarto grande, pequeño, es que puede hacer una arritmia ventricular, un paro cardíaco. Y si no tenemos un desfibrilador a la mano, el paciente se muere. El paciente puede hacer pericarditis, síndrome de Dressler. Pero ojo, esa pericarditis, como les digo, es semanas después del infarto. Si lo hace a días del infarto, ese derrame pericárdico ya estamos hablando de que hay una ruptura de la pared libre. Se está rompiendo por el infarto la pared y está saliendo la sangre al pericardio. Que el infarto se extienda al ventrículo derecho, hay que manejarlo con volumen. Que la zona infartada haga un coágulo, hay que anticoagularlo. Que la zona infartada sea tan grande que el paciente entre en falla cardíaca, manejo de falla cardíaca. Que hay una complicación mecánica, mira que producto del infarto se rompió el septum y se produce como un CIB, o se rompe la pared libre y hay derrame líquido hemático hacia el pericardio, que se haga una dilatación aneurismática del ventrículo por el infarto, lo cual entra a cirugía, o que el infarto no siga avanzando y se extienda la isquemia, lo cual puede comprometer al paciente o finalmente el paciente quedar con un cuadro de insuficiencia cardíaca. La única manera de preservar su salud, decía Mark Twain, es comer lo que usted no quiere, beber lo que no le gusta y hacer lo que usted normalmente no haría, ¿no? A partir de ahora, a partir de esta charla, ya todos ustedes van a hacer dieta, van a hacer ejercicios y van a hacer cambios saludables del estilo de vida. ¿Preguntas con respecto a la resonancia isquémica?
ver, vamos a empezar del fondo de la doctora. Pregunta 27, doctor. ¿Cuál no es una complicación? Shock cardiogénico, si el infarto es grande, el paciente se puede chocar. Embolismo, lógicamente, en la zona del infarto se pueden formar coágulos. Ruptura cardíaca, se puede romper el músculo. Y disfunción del músculo papilar, si la zona infartada está sobre el músculo papilar, lógicamente hay disfunción del músculo papilar y se genera insuficiencia mitral. Pregunta 28, doctor. Ondas Q en derivación B1, B2, B3. ¿Qué sería? ¿Cara inferior, cara anterior, cara posterior? No, la cara inferior son 2, 3 y AB, F. La posterior se ve solamente en B1 y en derivaciones derechas, B3 y B4 en el lado derecho. Anterior, anterior. 29, doctor. En angina de pecho. Un paciente con angina de pecho común puede tener depresión del segmento ST. Sí. Puede tener elevación del segmento ST. También. Puede tener ondas T invertidas. También. Por lo tanto, la respuesta es todo lo anterior. Todas, no, todo lo anterior. Sí, exacto. Es una angina producida por un espasmo coronario. No le vas a dar trombolíticos, no hay placa, ¿no? Usualmente resulta en infartos rarísimos que puede resultar en un infarto. ¿Puede ser precipitado por el esfuerzo? No, dijimos que era gente que está durmiendo y que se levanta recién. Y presencia de onda Q, eso siempre cuando hay infarto, ¿no? 31, doctora. ¿Por qué son efectivos los beta bloqueadores? Previenen el espasmo, tienen efecto vasodilatador arterial coronario, aumentan el consumo de oxígeno o disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractibilidad o incrementan la frecuencia cardíaca. Disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractibilidad miocárdica y por ende el consumo de oxígeno. Muy bien, doctor. 32. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico fundamental de la angina de pecho estable? Estable, o sea, del que no se rompe la placa, sino que hace esfuerzo, reposo, esfuerzo, reposo. Desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, ¿no es cierto? Esa sería. Hipotensión severa, no hay, pues si no hay un cuadro agudo. Vasoespasmo, no hay vasoespasmo. Agregación plaquetaria, que tiene que ver. Circulación colateral deficiente, eso depende, puede ser. Más correcto es desbalance entre el aporte y la demanda. 33, doctor. Aumentan el consumo de oxígeno, disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, aumentan la contractibilidad, incrementan la frecuencia cardíaca o tienen marcado efecto vasodilatador. Creo que lo vimos, ¿no? Disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. 34, doctor. 60 años con 30 minutos de dolor torácico. Cuando tiene 30 minutos ya ustedes deben pensar en que puede ser un infarto, ya muchos datos. Es un Zika ST elevado, ¿no es cierto? Es la combinación indicada. O sea, sería la letra A. Fibrinolisis o angioplastia. ¿No es cierto? El otro es una parte del manejo médico que también se puede emplear en el Zika ST no elevado. 35.
cierto? En el examen tiene una frecuencia respiratoria 32 y tiene síntomas de falla, ¿no? Ortopnea, crepitante, a pesar que su presión está bien, su frecuencia cardíaca un poco aceptable, la presión, el nervio central y las uñas no están tan incrementadas, pero sin embargo el índice cardíaco, o sea, el grado de función cardíaca está bajo, está disminuido. ¿Cómo haremos para mejorar eso? ¿Cuál es la siguiente acción que la puede utilizar? Dobutamina, bolos de lidocaína para choque ventricular, como siempre menciona como uno. Dopamina en altas dosis. ¿Cuánto tiene la presión? 102/60. ¿Debería dopamina? Furosemida en bolos. ¿Tiene congestión? Bueno, podría ser. Ventilación mecánica asistida. Tiene una saturación, está despierto. ¿Cuál le daría? La dobutamina. Dobutamina que es para mejorar la función de boca. Sobre todo porque tiene buena presión. Si estuviera hipotenso, ahí sí le doy dopamina. Primero dopa y luego dopa. Pero como tiene buena presión, vamos de frente a mejorar la bomba con dobutamina. Finalmente, doctor, este sí. Ahora vamos a revisar. Es un varón de 55 años. Diabético hipertenso. 6 horas antes tuvo dolor precordial, opresivo, sospechoso de que sea una angina aorta, ¿no? Tiene radiación. Al examen 90 por minuto, está hipertenso, 167. Ruidos cardíacos regulares, un electrocardiograma normal. ¿Qué hace? Uno, llegar de acá, no hay dos hermanos. ¿Qué le vas a pedir? Una radiografía. Sin más fallas. Una radiografía toda, no, seguir diferente. Sería la respuesta A, 2 y 4. Ok, perfecto. Todavía no, no hay nada de problema. No, no, porque supiera lo presentaría. Sí, sí, sí. Bien, doctores, otro tema importante es la insuficiencia cardíaca. Muchos de ustedes en su práctica clínica han visto cuadros de insuficiencia cardíaca. Los hospitales públicos están llenos de pacientes con cuadros de insuficiencia cardíaca. De repente alguno de sus familiares, si Dios no lo quiere, alguno de ustedes va a tener este problema en algún momento de sus vidas. Entonces, insuficiencia cardíaca, de acuerdo a Bramwell, es el estado fisiopatológico por el cual el corazón es incapaz de poder mantener un gasto cardíaco adecuado y por ende no suple los requerimientos metabólicos tisulares y por ende el retorno venoso. Otra definición nos dice de que es un síndrome clínico, síndrome, signos y síntomas, complejo que puede resultar en algún desorden cardíaco estructural, en la estructura, en la anatomía, o funcional, tanto en la sístole como en la diástole, que perjudica la capacidad del ventrículo de poder llenarse, o sea, perjudica la diástole,
o de poder inyectar sangre, o sea, perjudica la sístole. En otras palabras, la falla cardíaca es un desorden estructural o funcional que afecta la sístole o la diástole. ¿Ok? Acá tenemos los determinantes de la función ventricular. Mira, en primer lugar tenemos la precarga, lo que le llega al corazón. Y la precarga está determinada por la famosa ley de Frank-Starling. ¿Se acuerdan? Fisiología, fisiopatología. Pasaron, ¿no? Muy bien. Si no, no estuvieran acá. ¿Okay? ¿Se acuerdan la ley de Frank-Starling? Esa regula la precarga, lo que le llega al corazón. La poscarga equivale a la dificultad que tiene el corazón para poder eyectar sangre, la resistencia de los vasos a la salida del ventrículo. La poscarga, entonces, que es la dificultad que tiene el corazón para poder eyectar sangre, depende de una ley. ¿Cuál es la ley? La ley de Laplace. Precarga, Frank-Starling, poscarga, Laplace. ¿Ok? Y los otros factores son los factores propios del corazón. Que el corazón esté bien, que tenga buena contractibilidad, que tenga buena distensibilidad, que no esté duro, ya que no esté rígido, poco distendible. En base a la contractibilidad, la precarga y la poscarga es que se determina el volumen latido, o sea, la cantidad de volumen que sangre durante cada latido. Generalmente pueden ser 50, 60, 70, 80 mililitros. Este volumen latido multiplicado por la frecuencia cardíaca da el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica da la presión arterial. El gasto cardíaco normalmente es de 3 a 5 litros por minuto. Y el índice cardíaco es el gasto cardíaco indexado a la superficie corporal. Entonces, nuevamente, el gasto cardíaco normalmente es de 3 a 5 litros por minuto. Y el índice cardíaco es el gasto cardíaco cuando lo indexan a la superficie corporal. El índice cardíaco indexado a la superficie corporal, 2.5 o 3.5 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. El gasto cardíaco y el índice cardíaco nos dicen que también está trabajando el corazón. Si el gasto cardíaco está bajo, debemos utilizar un fármaco. ¿Cuál era? Dijimos la dobutamina para mejorar la función contráctil. Muy bien, hay varias formas de clasificar a la insuficiencia cardíaca. Yo les voy a dejar una solamente. La insuficiencia cardíaca por alteración sistólica o la insuficiencia cardíaca por alteración diastólica. Sistólica es cuando falla la contracción, cuando falla la bomba, cuando no contrae adecuadamente, alteración de la función sistólica. Alteración de la función diastólica significa que el corazón no se relaja, no se distiende adecuadamente. Y si no se relaja y no se distiende adecuadamente, no va a poder recibir bien la sangre. Y si no recibe bien la sangre, después, por más que inyecte bien, no va a mantener un buen gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces las alteraciones son sistólica y diastólica. ¿Cuál es más frecuente de la insuficiencia cardíaca? ¿La sistólica o la diastólica? ¿Qué dice? A ver usted que tiene cara inteligente y las ideas claras. ¿Más sistólica o diastólica? Sistólico. ¿Ah? Sistólico. Sistólica, dice. ¿Qué dice usted, doctora, que tiene así cara de circunspecta? Sistólica, dice la doctora. A ver, doctora, ¿usted qué dice que nos está acompañando con su presencia? Sistólica. ¿Se puede comprar un zapato? ¿Ah? Sí. ¿Cuál? Sistólica. Sistólica. ¿Qué dice usted, doctora? ¿Sistólica o diastólica? Sistólica. Sistólica. Tommy, ¿qué? ¿Ah? La mixta, muy bien. Tiene razón, Tommy. ¿Ven? La mixta. Más frecuente es la mixta, la que afecta tanto la función sistólica como la diastólica. Entonces acá tienen tipos de insuficiencia cardíaca, sistólica y diastólica, ¿no? La más frecuente es aquella que afecta a ambos. Acá tenemos la disfunción sistólica cuando cae la fracción de eyección menos del 50%. El paciente pierde su contracción. Y la insuficiencia cardíaca diastólica, la fracción de eyección está normal. ¿Cuál es el problema? No se llena adecuadamente. ¿Por qué?
El músculo está rígido, ha perdido su elasticidad, no recibe por ende buen volumen de sangre, ya sea por alteraciones propias del músculo o también porque por fuera tiene un pericardio enfermo que lo abraza, una pericarditis crónica constrictiva, que te abraza tu corazón y no deja que se distienda en la diástole y no deja que se llene bien adecuadamente. Causas de insuficiencia cardíaca. Las causas más comunes, desgraciadamente, sobre todo en el Perú, la hipertensión arterial. Qué pena, ¿no? Que un hipertenso que no se controla, asintomático, tan simple como tomar su pastilla, después de 5 o 6 años, entra a ser insuficiencia cardíaca y limita su calidad de vida. Entonces, una causa común, la hipertensión arterial. Otra causa común, la diabetes. La dislipidemia, la enfermedad coronaria vascular periférica, miopatías, fiebre reumática, enfermedades valvulares cardíacas, enfermedades cardíacas congénitas, irradiación mediastinal por una radioterapia, trastornos del sueño, ¿no? Los gorditos de sleep apnea del sueño, los roncadores crónicos. Patología pericárdica, lo que les dije, pericarditis crónica constrictiva, uso y abuso de drogas y toxinas, alcohol, tabaco, cocaína, antracíclicos que utilizan en el manejo del cáncer, efedra, trastuzumab, algunos fármacos para bajar de peso, miren, tengan cuidado, desórdenes endocrinos, obesidad, patología del colágeno, enfermedad de transmisión sexual, incluida el HIV, ¿ok? Infecciones, endocarditis, miocarditis, etcétera. Entonces, finalmente, en la fisiopatología tenemos un proceso causal que genera daño ventricular, alteración hemodinámica y mecanismos compensatorios que regulan estas alteraciones. Cuando estas alteraciones hemodinámicas son sobrepasadas es que aparecen los síntomas y signos que ya todos ustedes conocen. Muy bien, dentro de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca existe un proceso anatómico que se llama la remodelación cardíaca. Eso ocurre, por ejemplo, cuando hay un infarto. Cuando hay un infarto cardíaco, la zona que se ha infartado deja de funcionar adecuadamente y la zona que está viable empieza a alterar su estructura, su volumen y su geometría. ¿Con qué objeto? Con el objeto de paliar la zona que ha sido infartado y que no trabaja adecuadamente. Eso se llama remodelación cardíaca. Esa remodelación cardíaca al principio es buena porque ayuda a mantener el gasto cardíaco, pero a lo largo genera fenómeno de apoptosis celular programada. Posteriormente eso va a llevar a más insuficiencia cardíaca y eso se debe cortar con fármacos. ¿Alguien se acuerda qué fármaco disminuye la remodelación cardíaca y es útil en la insuficiencia cardíaca? No. ¿Cuál? Exactamente, doctor. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los YECAS. Los YECAS son utilísimos en la falla cardíaca y evitan la remodelación cardíaca. Los YECAS han sido el tratamiento angular, la piedra angular del tratamiento de la insuficiencia cardíaca durante casi 30 años. No ha habido nada mejor que los YECA. Los ARA2, los sartán, valsartán han tratado de tumbarlo y no han podido. Siempre los YECA hace 30 años que son el tratamiento angular. Pero todo tiene su final, ¿no es cierto, doctor? Todo tiene hasta que se estudió un fármaco que se llama LSZ696, B2314, está en siglas todavía, que combina valsartán con un inhibidor de la endopeptidasa. Y este fármaco, en un estudio comparativo pico a pico, le ganó al enalapril. Y actualmente ya ha sido aprobado por la FDA y parece que ese va a ser introducido y le está ganando a los YECA. ¿Ya? Es un avance nada más, les digo. Ya los YECA van a ser destronados dentro de los siguientes meses por estos nuevos fármacos para el manejo de la falla cardíaca. No digo que sean malos, son muy buenos, sino que estos que van a salir son mejores todavía. O sea, ¿cómo te das cuenta si un fármaco es mejor que el otro? Porque mejora los síntomas, pero algo mejor, este grupo de acá vive más y mejor que el otro grupo. Los dos son buenos, pero este es mejor. Hace que tu paciente viva más. Y tú siempre vas a querer que tu paciente viva más, ¿no es cierto? Es la verdad. Entonces, doctores, en el paciente con insuficiencia cardíaca ocurrieron daños, dilatación, hipertrofia, remodelación. Estos en el corto tiempo son compensatorios, pero a largo plazo son dañinos. Y ocurre lo que no queremos, Mira,
Un paciente con falla cardíaca, falla la bomba. Al no haber la bomba, al no haber un buen gasto cardíaco, disminuye el flujo a todo el cuerpo. Al disminuir el flujo a nivel de los riñones, las células renales yuxtaglomerulares sensan esa disminución del flujo sanguíneo y activan ¿qué cosa? La renina. La renina que activa el eje renina, angiotensina, aldosterona. La angiotensina produce vasoconstricción con el objetivo de mantener el gasto cardíaco. Y la aldosterona retiene sodio y agua con el objetivo también de mantener el gasto cardíaco. Este débito cardíaco disminuido también activa el sistema nervioso simpático. El corazón empieza a latir más rápido. ¿Para qué? Para mantener el gasto cardíaco. Pero finalmente todo esto lleva a mayor deterioro del corazón, mayor retorno venoso por el agua y el sodio, mayor carga de trabajo por la actividad simpática y la vasoconstricción y produce mayor deterioro de la insuficiencia cardíaca. Son mecanismos compensatorios que a la larga producen mayor deterioro. Entonces, ¿cómo bloqueamos esto? Por ejemplo, ¿cómo bloqueamos a la angiotensina 2? IECAS. ¿Cómo bloqueamos a la aldosterona? Antagonistas de aldosterona. ¿Cuál conocen? Lespironolactona. ¿Cómo bloqueamos los edemas? Diuréticos. ¿Cómo mejoramos la actividad simpática incrementada? Beta bloqueadores. ¿No? Entonces todo tiene razón de ser. El tratamiento está ampliamente fundamentado. Finalmente tenemos un proceso causal, puede ser un infarto, que produce remodelación y progresión del corazón hacia un síndrome clínico conocido como insuficiencia cardíaca. Si no lo manejamos, finalmente el paciente llega a lo que no queremos, a la muerte. Síntomas de insuficiencia cardíaca, ya ustedes conocen, ¿no? La famosa disnea. No confundan disnea con fatiga, por favor, hagan bien su historia cuando sean internos, ¿eh? ¿No? No es verdad, la disnea es ahogo, la fatiga es cansancio. Doctor, yo me canso al caminar 2 o 3 cuadras y ponen disnea. Eso es fatiga. Disnea es ahogo, pero usted se ahoga, le falta el aire, sí, me ahogo, me falta el aire, eso es disnea. No me canso, me duelen las piernas, la espalda y me tengo que parar, eso no es disnea, ¿ya? No confundan. La ortopnea, la disnea paroxística nocturna, respiración de Cheyne-Stokes, tos usualmente peor en la noche, fatiga, ¿ves? Fatiga es distinto de disnea, edema de miembros inferiores, náuseas, vómitos, anorexia, citis, nicturia, ¿ya? Viejitos hay que tener cuidado, pues próstata, desórdenes del sueño, ¿sí? No, problema de próstata, todos los varones en menor o mayor grado, ¿sí o no, doctor? Doctor Moscoso, ¿usted qué dice? ¿Sí o no, no es cierto? La verdad, a todos los varones, menor o en mayor grado, a todos tendrán que operarse, pero en todos nos va a dar la ley de la vida, ¿ok? ¿Sí o no, doctor Moscoso? Perfecto. Desórdenes del sueño, circunferencia abdominal pronunciada. Y los signos comunes, pues, estertores crepitantes, ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores, hepatomegalia, soplos, insuficiencia renal, el ritmo de galope, insuficiencia cardíaca descompensada, pulso alternante de baja amplitud, ya. Impulso apical desplazado, caquexia cardíaca. Pues bien, existen criterios de Framingham para hacer diagnóstico. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico también eminentemente clínico. O sea, no hay mayor examen de laboratorio, pero ojo, y hay uno. ¿Alguien sabe cuál es el examen de laboratorio que te ayuda a definir un cuadro de insuficiencia cardíaca? Muy bien, doctora, el péptido natriurético, el BNP o el ProBNP. Si tienes dudas, si tu paciente tiene una neumonía o una insuficiencia cardíaca, por ejemplo en los viejitos que vienen a la emergencia, pues puede tener las dos cosas también, pídele el ProBNP y el BNP y sale tu examen. Pero, como le pueden venir preguntas de examen, tienen, mira, criterios de Framingham, mayores y menores, para poder hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Criterio mayor tienes disnea, pero no disnea común, sino disnea paroxística nocturna, ortopnea, aumento de la presión venosa central, crepitantes, reflujo hepatoyugular, presencia de tercer ruido, cardiomegalia y edema pulmonar en la radiografía de tórax. Mira, tienen que ser contundentes los criterios.
Criterios menores, edema malleolar, tos nocturna, disnea con esfuerzos habituales, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia o pérdida de peso más de 4.5 kilos en 5 días. ¿Con qué haces diagnóstico? 2 mayores o un mayor y 2 menores. Criterios de Framingham, ¿ya? Léanlos bien, dense cuenta que los mayores son criterios contundentes. Los menores pueden ser confundidos, edema malleolar. Por varices se te pueden hinchar las piernas, tos nocturna, puedes tener una alergia, te resfriaste. Disnea de esfuerzo, puede ser que seas flojo, tengas un problema respiratorio, ¿no? Derrame pleural, de repente estás con TB, entonces otra cosa. Mira, los exámenes auxiliares, en la insuficiencia cardíaca, paciente con insuficiencia cardíaca, pídele todo esto. Hemograma, para descartar que no sea infección lo que está descompensando. Orina, electrolitos, es importante el medio interno, hemoglobina glicosilada para descartar diabetes. Perfil lipídico, pruebas de función renal y hepática son importantísimas para saber cómo está tu paciente. El electrocardiograma, la radiografía de tórax para ver el grado de congestión pulmonar. El ecocardiograma es un diagnóstico, es un método más fino, lógicamente, y si tienes dudas, ¿no es cierto, doctora? El natriurético, ¿no es cierto? El BNP o ProBNP. Bueno, la clasificación de la insuficiencia cardíaca de la Asociación de New York ya todos la saben, ¿no? Grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, pequeños esfuerzos, reposo, ¿ya? Clásico. Y los estadios de la insuficiencia cardíaca, que vea la enfermedad de insuficiencia cardíaca como una enfermedad progresiva, estadio A, estadio B, estadio C y estadio D. El estadio A es un paciente que tiene una enfermedad que te puede predisponer en algún momento de insuficiencia cardíaca, pero ojo, todavía no tiene síntomas, todavía no tienes daño estructural. Por ejemplo, un hipertenso, por ejemplo, un diabético, por ejemplo, un coronario. Son enfermedades que en algún momento te pueden llevar a desarrollar insuficiencia cardíaca, pero todavía no tienes enfermedad. Estadio B son pacientes que ya tienen daño estructural, pero están asintomáticos, o sea, todavía no hacen síntomas. Por ejemplo, el hipertenso que hace hipertrofia, ya tiene daño estructural. Por ejemplo, el coronario que ha hecho un infarto y tiene disminución de la motilidad segmentaria, ya tiene un daño estructural. ¿Ok? El estadio C es el paciente que ya hace síntomas. Ya hace disnea, ortopnea, edema de miembros inferiores, hepatomegalia, citis, crépitos, etc. El estadio D es una insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento, paciente muy complicado, que viene cada rato al hospital, necesita pulsos de inotrópicos, qué sé yo, o manejo mucho más especializado, terapia de resincronización, etcétera. Si tú te das cuenta, en este estadio, verdaderamente insuficiencia cardíaca, ¿cuáles son? C y D. ¿Por qué? Porque en el B está asintomático. Tiene daño estructural, pero está asintomático. Y el A, peor todavía, pues, ¿qué vas a decir hipertenso que es insuficiencia cardíaca? ¿No es cierto? Por eso ve a esto como una enfermedad progresiva. El tratamiento. Finalmente el tratamiento hace que tu paciente viva más y viva mejor. ¿Qué tratamiento vas a dar? Debemos definir dos cuadros. La insuficiencia cardíaca por alteración sistólica con baja fracción de eyección. Aquellos que tienen alteración sistólica con baja fracción de eyección, más del 40%, van a tener un tratamiento con ¿qué? Le vas a dar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Le vas a dar beta bloqueador, pero no un beta bloqueador común y corriente, le vas a dar un beta bloqueador selectivo. ¿Por qué selectivo? Porque se mete con el receptor beta 1 y no agarra el receptor beta 2. ¿Por qué? Porque el receptor beta 2 es el que mantiene el inotropismo. No te metas con ese. Métete con el selectivo que se mete con el beta 1, que disminuye la frecuencia cardíaca y hace que el corazón trabaje con más reposo, y no se mete con el beta 2, que es el que mantiene la contracción. Y insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección también le vas a dar el antagonista de aldosterona, el ahorrador de potasio. ¿Cuál es? Espironolactona. Estos tres que les digo, IECA, beta bloqueador y espironolactona, estos tres en estos pacientes con insuficiencia cardíaca no solamente mejoran síntomas, sino se ha visto y está demostrado estadísticamente que mejoran la mortalidad. O sea, hacen que su paciente viva más.
Eventualmente pueden dar diuréticos como la furosemida, pueden dar fármacos para mejorar la contracción porque es baja fracción de eyección como la digoxina digitalicos. Estos dos últimos no mejoran la mortalidad, salvar o mejorar un cuadro en un paciente que está. Entonces acá tenemos, mira, fármacos que mejoran la mortalidad, ya les dije, antagonista de aldosterona, IECA, beta bloqueadores, acuérdate, selectivos. ¿Cuáles son estos selectivos? ¿Alguien me puede decir? Tienen el bisoprolol y tienen el metoprolol. Hay otros que no son selectivos, pero a beta bloqueadores, o sea, beta bloqueadores con acción vasodilatadora, como el carvedilol. Y uno más que es el nebivolol. Bloqueadores que se pueden dar en falla cardíaca con baja fracción de eyección. Bisoprolol, metoprolol, carvedilol y nebivolol. Muy bien, tienes tu paciente que llega a la emergencia con una insuficiencia cardíaca descompensada, más que descompensada, llega en edema agudo de pulmón, o sea, llega recontra congestionado, con una dificultad respiratoria extrema, le pones el saturómetro y está en 88, 87, 86, con una saturación bajísima. Y está expectorando un esputo rosado asalmonado. Eso es un edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón es una verdadera emergencia que uno tiene que tratarlo rápido. ¿Alguien sabe cuál es el fármaco más efectivo y más rápido para manejar el edema agudo de pulmón? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál? No. Furosemida es el tercero. Así como Perú, tercero en Copa América. ¿Cuál? ¿Tiacidas? No, menos. Más demora. La morfina, el sulfato de morfina. ¿Por qué? Dicen, no noquea. No. El sulfato de morfina es un vasodilatador venoso. Y al ser vasodilatador venoso disminuye la precarga. Redistribuye la sangre hacia los lechos venosos. Entonces el paciente automáticamente empieza a respirar mejor a los 15 minutos. Primero morfina, segundo nitrato, también vasodilatador venoso. Y tercero, lo que dijo el doctor, el diurético, la furosemida. ¿Ya? Si dan los tres a la par no hay ningún problema, el paciente en 15 minutos se puede recuperar y les va a besar la mano. ¿Ya? Mira los beta bloqueadores que te estoy diciendo. Un corazón en insuficiencia cardíaca tiene beta 2 elevado, 40% porque necesita contracción. Y tiene un beta 1 un poquito bajo, 60%. Tú tienes que dar un beta bloqueador selectivo, agente beta bloqueador selectivo, metoprolol, bisoprolol. ¿Por qué? Porque por ejemplo, metoprolol o bisoprolol bloquea el beta 1 y no se mete con el beta 2. ¿Por qué el beta 2 mantiene el inotropismo? ¿Ok? Entonces tiene que ser selectivo. Por eso es que debes dar el beta bloqueador. El beta bloqueador se empieza a dosis bajas, de preferencia cuando el paciente ya no está congestionado, ya está sin crépitos y sin edemas. Ahí mete el beta bloqueador, ahí es buen momento. Y vas levantando la dosis. Finalmente este beta bloqueador disminuye la mortalidad, hace que tu paciente viva más y viva mejor. Pero tienes que saber manejarlo de a poquitos. Los inotrópicos ya lo das cuando el paciente ya está con una falla cardíaca muy avanzada. No es habitual al paciente y no responde, ya tienes que dar inotrópicos como la dobutamina, ¿ok? Tienes otro, la dopamina, que ayuda a levantar la presión. ¿Ya? Pueden utilizar pulsos en pacientes con corazones muy grandes, muy dilatados, con baja fracción de eyección. Ahí tienes la dobutamina, la dopamina. Está chocado con presión baja, primero darle dopa, eleva la presión y luego introduce dobuta. No des al revés, porque si le das de frente dobuta se va a chocar, peor todavía, se va a ir al suelo la presión. Ahí hay tratamientos más, cuando el paciente tiene corazón muy grande, muy dilatado, hay que asincrónico, hay que resincronizar los latidos del corazón y eso se utiliza como un marcapasos, se llama terapia de resincronización. Pacientes con corazones muy grandes, muy dilatados, crónicos, esta terapia de resincronización con marcapaso lleva a mejorar en un 50% los síntomas de los pacientes. Finalmente,
restringir el sodio, ¿ok? Pesar diario al paciente, restringir los fluidos, hay que tener cuidado, no dar sobrecarga de volumen. Cambiar estilos de vida para que el paciente se sienta mejor, más saludable, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas con falla cardíaca? Muy bien, pregunto yo. Pregunta 37. ¿En qué nos quedamos? La insuficiencia ventricular. Empieza todo con edema en miembros inferiores. 38, doctora. Tierras. A ver, nunca digan nunca, pero académicamente lo dividen así, ¿no? Síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda. Yugular. Muy bien. Furosemida, ¿para qué sirve? Control de poscarga, ajuste de precarga, disminuye la taquicardia o mejora la contractibilidad. Furosemida, diurético. Ajuste de la precarga, lo que le llega al corazón. Muy bien. Nitroprusiato es un potente vasodilatador. Disminuye la presión arterial. ¿Qué harían? Control de poscarga, disminuye la taquicardia o mejora la contractibilidad. Si disminuye la presión, ¿qué harían? Control de la poscarga. Muy bien. Dopamina. ¿Disminuye la taquicardia o mejora la contractibilidad? Dopamina. Mejora la contractibilidad. Y digoxina, por ende, disminuye la taquicardia. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes sistemas neuromorales que están activados en pacientes con insuficiencia cardíaca aumentan?
secundaria, problemas